Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas. Espero que hayáis pasado un feliz lunes, un feliz martes. Llegamos al miércoles y, como siempre, agradecer a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que os paséis para ver el canal. Muchísimas gracias. Sin más, nos vamos con el autor que traigo hoy. Hoy traigo a Robert Paul Holstock, que nació en 1948, es un autor británico, y que fue un escritor y un editor de novela fantástica y de ciencia ficción. Ha recibido diversos premios por su trabajo y murió en 2009. Su obra más emblemática es Bosque Mitago, y yo traigo parte de esa lectura hoy. Hoy traigo Labondis. Labondis trata sobre una chica, Talis, que vive en una granja cerca de un bosque, y Talis ha perdido a su hermano en el bosque. Entonces decide encontrar el camino hacia su hermano para recuperarlo y entra en un bosque que es muy oscuro y donde las leyendas y las fantasías se vuelven realidad. Bueno, antes que nada, decir que Labondis es una obra que pertenece a una saga, a la saga del Bosque Mitago. Primero está Bosque Mitago y luego está Labondis. La historia se comprende mejor si se lee Bosque Mitago, pero yo no tengo Bosque Mitago, yo me he leído directamente Labondis. Y la verdad es que se deja leer, se entiende, hay cosas que pueden escaparse y que hubiera sido una buena idea leerse Bosque Mitago antes, pero tampoco es que sea muy relevante para comprender la historia. Esto es lo que quería aclarar antes de nada. Lo primero, aclarado esto, quiero decir cómo fue mi experiencia con este libro. El libro, como veis, está muy deteriorado, es muy antiguo, lo tengo en mi casa desde hace muchísimos años. Yo creo que tendría los 11 años, 12 años cuando adquirí este libro. No recuerdo cómo lo adquirí, no sé si lo compré o me lo regalaron. La verdad es que intenté leerlo, pero cuando me di cuenta que era una segunda parte, digo no, porque no me voy a enterar de nada. Lo dejé ahí. Lo intenté retomar con 13, 14 años, pero volví a darme cuenta que primero tenía que hacerme con la primera parte y luego ya llegaron los estudios más fuertes. La vida me cambió la forma de leer. Yo ya dejé mucho la literatura fantástica por otras lecturas, y un día, haciendo limpieza de libros, porque tenía que hacer espacio, pues dije, esto no me lo voy a leer porque no voy a encontrar la primera parte, así que no recuerdo si lo regalé, lo presté o lo llevé a la biblioteca. La verdad es que no lo recuerdo. No recordaba, hasta hace muy poco no recordaba qué es lo que había pasado con este libro. Pero Labondis resulta que no solamente es rara la historia, es que me pasó algo raro con él. Yo jamás olvidé a Labondis, no olvidé esta portada. Durante años esto me iba saliendo por temporadas. Recordaba Labondis, me arrepentía de no haber leído el libro, me arrepentía de haberlo prestado o dado o donado, no lo recordaba. Y por temporadas era un recuerdo recurrente que me llegaba y me llamaba. Y digo, tengo que leer Labondis, tengo que volver a hacerme con esta obra, pero a saber si yo la encuentro ahora, a saber dónde está. Hace unos meses, hace un año aproximadamente, durante una de estas etapas en que recordaba Labondis y decía, ojalá volviera a tenerlo en mis manos para
por la portada me llamaba muchísimo la portada, no sé si sois capaz de verlo, es una portada muy oscura, no en el color, sino que es muy oscura en lo que es el significado. Tenemos un caballero, aquí una persona, pero es una persona escuálida, es muy misteriosa la portada. Y Lavondis, el nombre Lavondis, me he perdido una historia que seguramente me habría encantado, me decía a mí misma. Pues un día cuando voy a trabajar me encuentro una bolsa en la puerta y alguien me había traído esa bolsa de libros que no quería por si a mí me interesaba. Pero si me interesaba quedarme alguno y si no, pues que los diera o que yo hiciera con los libros lo que quisiera. Qué casualidad, era un familiar y yo le habría dado este libro y en esa bolsa venía mi antiguo libro de Lavondis después de años y años perdido. Cuando digo años y años, estoy hablando de más de 15 años. Entonces fue como reencontrarme con un amigo, fue un poco mágico, ¿no? Y he decidido leerlo, aunque no tenga la primera parte. Sí, me ha encantado, me ha enamorado, porque es una fantasía donde no se va a encontrar dragones, ni trolls, ni goblins, ni orcos, ni enanos. Es una fantasía que es mucho más inteligente que todo eso. Lavondis ha sido como mi búsqueda particular de un santo grial, o como tratar de encontrar ese camino hacia Avalon. Y al final, cuando se leen tantas leyendas artúricas, cuando se leen tantos libros de fantasía, una se da cuenta de que no se puede forzar esa búsqueda. Ellos terminarán encontrándote a ti, pero tú no puedes forzarla. Y eso va mucho en algo personal que me ocurrió. Yo antes escribía mucho. Por circunstancias en mi vida he dejado de escribir. Llevo años y años, llevo más de 6 años sin escribir. Y pensaba que había perdido. Yo escribo fantasía, escribo mucha fantasía, sobre todo, o escribía, y pensaba que había perdido ese camino hacia las tierras de Avalon, hacia las tierras de los feéricos. He intentado forzarlo muchas veces, no ha funcionado, y es porque ellos tienen que volver a encontrarte a ti. De hecho, están empezando a encontrarme, lo siento llegar, y posiblemente ahora mismo estoy corrigiendo una obra, ya lo sabéis, ya lo he dicho en algunos vídeos, posiblemente vuelva a escribir. Este libro es una parte de esa magia que de alguna manera ha encontrado su camino de nuevo a mí. Por más que yo lo he buscado, por más que yo le he dicho, tengo que encontrarlo, al final ha sido él el que ha vuelto. Y esto pasa muy raras veces con los libros prestados. Lavondis no es una lectura para todo el mundo. Estoy segura de que si lo abrís, muchos vais a terminar dejándolo. Es una lectura muy densa, es una fantasía muy oscura. Es una historia muy, muy lenta y con una simbología muy arcaica y casi olvidada, de tal forma que no se sabe si Holdstock se basó en esas leyendas artúricas o las leyendas artúricas empezaron a tomar vida porque Holdstock las inventó. ¿De qué estoy hablando? Para entender Lavondis, no solamente habría que leer Bosque Mitago antes, porque parece ser, por lo que he oído, que Lavondis es mucho más oscura que Bosque Mitago. Pero para entender Lavondis, yo traigo aquí otro libro. Hay que leer primero Mujeres que corren con los lobos y empezar a entender lo que es la psicología junguiana o jungiana, porque es lo que Lavondis nos muestra. Lavondis es un viaje al subconsciente colectivo, también individual, pero sobre todo colectivo, que es de lo que nos habla la psicología jungiana. ¿Cuáles son las ideas que me transmitió Lavondis? Pues hay un síndrome que es el TID, TID, que es el trastorno de identidad disociativo o identidad múltiple. Seguramente, si no sabéis lo que es o no lo habéis sabido hasta hace muy poco, habréis entrado en contacto si habéis visto Caballero Luna. Algunas películas hay sobre este tema. No
estoy diciendo que yo sea entendida, esto es algo que se me vino a la cabeza, en lo que pensé, ¿de acuerdo? No quiere decir que esté en lo correcto, ni muchísimo menos, y ya pido perdón si molesto a alguien con mi opinión o con mi pseudo teoría, si se pudiera decir, de alguien totalmente ignorante en el tema, como en muchos otros temas. Entonces pido perdón si puedo molestar a alguien. Pero leyendo La Bondis, a mí se me vino a la cabeza el TID, este trastorno de personalidad múltiple, que suele ocurrir cuando la persona se enfrenta a un shock traumático, y para protegerse de ese shock traumático, de repente es como si se disociara en distintas personalidades. Ni siquiera sé si los términos que estoy utilizando son correctos. Así que si alguien puede guiarme en esto o corregirme, porque habrá que corregirme, se lo agradeceré mucho. En los comentarios podéis hacerlo. Lo que me hizo pensar es que si no tenemos todas esas personalidades múltiples dentro de nosotros mismos, muy balanceadas, que latentes pero que no han salido fuera y que esperan salir si en algún momento nos ocurre un hecho traumático. Tiene que ser un hecho muy traumático y no siempre se da, por supuesto. Esto pasa en una parte de la población muy pequeña. Pero ¿cuántas personas viven dentro de nosotros mismos? ¿Cuántas personalidades? ¿Sería posible que todas nuestras sensaciones llegaran a disociarse para dar esas personalidades distintas, cada una con un rasgo individual más característico que las otras? Por ejemplo, alguna que represente la ira, pueda representar otras cosas, pero sobre todo su rasgo particular y característico sea la ira, otra la tristeza, otra la pasividad. ¿Sería posible? ¿Sería posible que dentro de nosotros estuvieran ese síndrome latente, pero que no suele salir porque no todos tenemos esas experiencias traumáticas? Esto es lo que me da a entender La Bondis. Sé que esto suena muy raro, pero es que hay que leer el libro para entender por qué he llegado a esa conclusión. Por supuesto, aclarar que La Bondis no trata de este tema, no toca, no tiene nada que ver con este tema, pero es algo a lo que me llevó a pensar. Me llevó a pensar sobre todo en nuestras facetas conscientes y del subconsciente. Holstock lo que nos muestra realmente es esa psicología junguiana, como he dicho antes, y nuestra memoria genética. Si en los animales aceptamos que hay vídeos sobre los gatos que están comiendo, se les acercan un pepinillo y el gato cuando se da la vuelta se asusta y salta. Eso le lleva, no recomiendo que se haga, no quiero que se haga, porque eso hace que el gato ya no se sienta seguro en esa parte donde se le pone la comida, que es su lugar, su refugio, donde él se siente seguro. Una vez que se le hace eso, el gato puede tener trastornos alimenticios, puede entrar en depresión y en ansiedad. ¿Por qué? Porque al darse la vuelta, ver algo verde, eso le tiene memoria genética, le recuerda de sus ancestros, que eso es una serpiente, aunque el gato jamás haya visto una serpiente. Entonces, si aceptamos esto para los animales, debemos aceptar esto también para las personas. Nuestra memoria genética de siglos y siglos a nuestras espaldas. Sin duda es un libro muy curioso, donde la muerte, la vida y el renacimiento son la parte central del libro, y que ha sabido ver que son los misterios más poderosos y más significativos de nuestra realidad. Y por último, sí, también señalar que cuando el lector cierre el libro, si termina el libro, posiblemente entre en un bloqueo del lector, porque como digo, es una lectura muy densa, y esto suele ocurrir con las lecturas densas. De hecho, yo he tardado en leerlo. Tiene unas 350 páginas, no es un libro excesivamente grueso, pero se tarda mucho en leerlo porque hay muchísimas ideas y muchísima simbología, como digo, arcana y olvidada prácticamente, y mucha otra simbología que el propio autor ha inventado
y ha hecho propia. Y tampoco va a salir igual que entró, va a necesitar unas horas, unos días para volver a centrarse. Me recordó mucho a la frase que dice Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos cuando habla con Sam, que le dice: ¿cómo se retoma el hilo de toda una existencia? Al final de la película, ¿no? ¿Cómo se sigue adelante cuando tu corazón empieza a entender que no hay regreso posible, que hay cosas que el tiempo no puede enmendar y que dejan cicatrices de por vida? Más o menos era así. Pues esto es lo que va a sentir el lector cuando termine Lavondis. Y va a querer más de Lavondis. Pero no es una saga, desde luego no sé cómo será el primer libro, no sé cómo seguirá la saga, sé que hay libro después de Lavondis. No sé si será tan denso, si serán tan densos como Lavondis, no sé si será tan oscuro, pero desde luego no es una saga para leerlo de corrido. Va a necesitar su tiempo, así que si consigo hacerme con voz y con las demás partes de esta historia, os la traeré, os lo comentaré. Sin duda, la recomiendo, tiene muy buenas críticas, ha sido ganadora de 3 premios, como por ejemplo el último que se le concedió fue en 1998, con el premio BSFA, y la verdad es que es una pasada. Ratoncillo, esta es mi recomendación. Sé que es un poco rara, la historia es aún más rara y es maravillosa, es una maravilla, en serio. He tardado mucho en leerla, he perdido este libro, lo he recuperado, lo he terminado por leer. Y os digo desde ya una cosa, me alegro de no haberlo leído antes, porque si lo llego a abrir con 14 años no lo habría entendido y habría terminado dándolo y no prestándolo como hice. Y no lo habría vuelto, habría tenido una mala experiencia con él y no habría vuelto a intentar leerlo. Así que creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después, siguiendo con El Señor de los Anillos, palabras de Gandalf. Y ha sido una alegría reencontrarme con mi Lavondis, con encontrar ese camino. Muchísimas gracias al escritor por esto, porque me ha abierto también quizás un paso de valentía, un camino de valentía para volver a escribir, para buscar en mi interior esas nuevas historias que están sin completar, que están aguardando y que están empezando a llamar a mi puerta. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos, que es gratuito, no perdéis nada, y recomendadme. Espero que leáis mucho, que seáis muy felices, pero que también encontréis vuestro camino hacia Lavondis, por muy difícil que sea. Nos vemos aquí el viernes.